a ser nuestra última reunión. Eh, Espero que sea de provecho para ustedes como lo es para mí el poder meditar en la persona de nuestro Dios. Nuestro Señor, como hemos leído, nos animaba y nos decía que necesitamos conocer al Señor. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O como nuestro Señor nos decía a través de Jeremías, así ha dicho Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, más alabes, perdón, ni el rico en sus riquezas, más alabes en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor quiere que le conozcamos. El Señor quiere que tú conozcas, que yo conozca, que cada uno de nosotros conozca a la persona de nuestro Dios. Por eso hemos visto la importancia que tiene de conocerle, los efectos que puede tener en nuestra vida el que le conozcamos. También vimos a la persona de Dios, quién es nuestro Dios, cómo se revela a Él, con qué nombre se ha revelado nuestro Dios en su palabra. Pero hoy vamos a ver algunos de sus atributos. Y cuando hablamos de atributos, hablamos de sus virtudes, hablamos de sus excelencias, de sus perfecciones. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, son sus perfecciones, sus virtudes, sus excelencias, sus cualidades intrínsecas que caracterizan o describen su esencia divina. Esos son, eso es lo que nosotros tenemos cuando hablamos de los atributos de Dios. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías 40, verso 18, que dice la palabra de Dios ahí. Dios dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Nuestro Dios no es así. Dios no requiere de una imagen, no requiere de una, algo semejante porque no hay nada que se le asemeje a nuestro Dios. Dice en el verso 12 de capítulo 40. ¿Quién midió con las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? ¿Le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimados. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Nuestro Dios es infinito, nuestro Dios es inmenso, nuestro Dios es sublime. Y por eso cuando hablamos de sus atributos, hablamos de aquellas perfecciones, de aquellas virtudes, de aquellas excelencias que son sus cualidades intrínsecas eh, y que el hombre necesita conocer. Cuando Pablo presentaba al Señor, porque Pablo se dio cuenta que allí en Atenas había mucha idolatría, y por si le faltaba algún dios, ellos tenían una inscripción al Dios no conocido, al Dios que ellos desconocían. Pablo les presenta y dice que ese Dios quiere darse a conocer. ¿Y quién es este Dios? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si, alguna manera, si en alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Nuestro Dios es glorioso, nuestro Dios es sublime, y como dice cuando se presenta a Moisés allí en Éxodo capítulo 13, perdón, capítulo 33, cuando Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué es lo que iba a ver Moisés? La gloria del Señor. Iba a ver un reflejo de la gloria del Señor, como nosotros. ¿Podemos nosotros ver el sol? Si nosotros pudiéramos ver el sol, quedaríamos ciegos. Pero ¿qué vemos del sol? Vemos su reflejo, vemos la gloria del sol. Así también que podemos ver de nuestro Dios su gloria, y esa gloria se manifiesta en sus perfecciones, sus atributos. Pero cuando hablamos de sus atributos, ¿cuáles son esas características de sus atributos? Estos son revelados únicamente en las Sagradas Escrituras. Los atributos de nuestro Dios, las perfecciones, las excelencias, están únicamente reveladas en las páginas de las Sagradas Escrituras. Son diversos, pero describen a un único Dios, al único y soberano Dios. Se revelan de igual manera en las tres personas de la Trinidad, pero estos atributos brillan de manera particular en la obra redentora de Cristo. Allí se manifiestan claramente los atributos, las excelencias, las virtudes de nuestro gran Dios. Cuando hablamos de sus atributos, se habla de los atributos de majestad y obra, de eminencia, Dios es, o de negación, Dios no puede. Se habla de atributos absolutos y relativos. Se habla de perfección y de vida, atributos existenciales y espirituales, morales y no morales. Pero nosotros de todo esto yo he elegido atributos comunicables e incomunicables. Pero vamos a ver particularmente los atributos incomunicables. Porque ¿cuáles son los atributos incomunicables o atributos absolutos del Señor? Aquello que solamente Dios posee. Hay otros que son comunicables. Por ejemplo, santidad. Es un atributo del Señor, pero quiere que nosotros seamos santos. Quiere compartir su santidad con nosotros. Fidelidad, otro atributo que le corresponde al Señor, pero que también lo comunica a quienes son sus hijos. Que el Señor quiere que nosotros conozcamos y tengamos fidelidad. Otro atributo, amor, por ejemplo. Dios es amor y aquel que le conoce debe manifestar también ese amor. Y así hay otros atributos comunicables.
pero particularmente hoy día nos vamos a concentrar en algunos de aquellos atributos incomunicables de nuestro Dios. Dice John Blanchard, Dios es único, personal, plural, espiritual, eternamente autoexistente, trascendente, inmanente, omnisciente, inmutable, santo, un ser amante, el creador y gobernador de todo el universo y el juez de la humanidad. Cuando hablamos de sus atributos, hablamos de los atributos de este Dios único, personal, plural, etcétera. Ese es nuestro Dios. Y el primer atributo que vamos a ver en el día de hoy es la aceidad de Dios. ¿Qué significa aceidad? Y es una palabra griega que hace por sí mismo. Es, es decir, Dios existe por sí mismo. Dios no depende de nada ni de nadie, como decíamos. Dios es absolutamente independiente. Dios existe por sí mismo. Todas las cosas creadas dependen de Él para su existencia, pero Él no depende de nada ni de nadie para existir. Dios es absolutamente independiente. Esto es la aceidad de Dios. Y cuando Dios se presentó, recordamos a Moisés allí en el libro del Éxodo, cuando él se presentó como yo soy el que soy. Y yo soy el que soy. Porque solamente Dios puede decir eso. Solamente nuestro Dios puede decir yo soy el que soy. Porque Dios no depende de nada ni de nadie para hacer lo que Él es y para hacer lo que Él quiera hacer. O como dice Juan capítulo número 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque nosotros dependemos de Él. O como hemos leído aquí en el libro de los Hechos en el capítulo 17, cuando Pablo les dice a los atenienses, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Dios en su bondad ha querido usarnos para su gloria, pero Él no nos necesita. Colosenses capítulo 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo depende de Él, pero Él no depende de nada ni de nadie. Él actúa por sí mismo. Esto es la aceidad de nuestro Dios. Este es el primer atributo, su aceidad. Dios es absolutamente independiente. Él existe por sí mismo y Él se mueve por sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie para su existencia ni para ser lo que Él es. Su aceidad. Dios también es infinito. La infinitud de nuestro Dios. Dios es infinito. Dice Adolf Tozer, con infinitos queremos significar que Dios no tiene límites, frontera ni final. Lo que Dios es, lo es sin límites. Todo lo que Dios es, lo es sin límites ni fronteras. Como dice el Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. No tiene límites, no tiene fronteras. Dios
Al no depender de nada ni de nadie, Él es además infinito. Dios no tiene límites. Él es absolutamente independiente. Él puede hacer lo que Él quiere porque Él no tiene límites, no tiene frontera ni final. Todo Dios es sin límites. Pero además nuestro Dios es inmenso, es tremendo. Y vamos a hablar de la inmensidad de Dios. Y cuando hablamos de su inmensidad, dice primero de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 16, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, dice Isaías 40:26. Así que hablamos de su aceidad, hablamos de su infinitud, hablamos de su inmensidad. Y cuando hablamos de su inmensidad, ¿qué queremos decir? Que Dios es grande, que su nombre es grande. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, que sus obras son grandes, que Dios es Rey grande. Cuando hablamos así entonces de su inmensidad, Dios es inmenso. Pero también hablamos de su eternidad. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Su aceidad, su infinitud, su grandeza o su Dios es excelso, podemos decir también. Ese es nuestro Dios, pero también nuestro Dios es eterno. La eternidad de Dios. ¿Qué es la eternidad de Dios? Es su perpetuidad sin principio, sucesión ni fin, posesión simultánea y perfecta de una vida interminable, que es el atributo propio de Dios. Dice la palabra, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Quién? Abraham. Abraham invoca el nombre del Señor, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Jehová es rey eternamente y para siempre. Salmo 10:16. Tu trono está establecido desde la antigüedad, tú eres desde la eternidad. Salmo 93:2, desde la Biblia textual. Tú eres desde la eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. La eternidad. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Recuerdo que cuando yo estaba recién convertido y salía ya bautizado y salíamos con don Jorge Ábalos en Copiapó a repartir literatura con otros hermanos jóvenes y un día una persona nos preguntó, bueno, pero ¿quién creó a Dios? Y nosotros no teníamos respuesta, no sabíamos qué decir. Lo único que sabíamos es que a Dios nadie lo creó, que Él creó todas las cosas, pero que Él no creó, no ha sido creado por nadie, como el hombre pretende decir. Entonces don Jorge Ábalos nos citó este texto, pero ahí está la respuesta, dijo. Lean Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O como dice en Deuteronomio, ved ahora que yo soy. Y cuando Dios dice, yo soy, cuando Él se presentó con su nombre Jehová,
El yo soy habla también de su eternidad. El que es, el que era y el que siempre será. No dice yo era y yo seré, sino dice yo soy, yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, vivo yo para siempre. El eterno Dios es tu refugio, el eterno Dios es tu refugio, yo soy el eterno. Pero, ¿quién o qué es eterno? El Padre es eterno. Génesis 21:33. Y, y yo les dejo de tarea buscar otras citas, buscar, porque ciertamente aquí no puse muchas citas, hay muchas citas. Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. El nombre de Jehová, Dios eterno. El Hijo es eterno, según Isaías capítulo 9, verso 6, que dice allí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de su eternidad. En Miqueas capítulo 5, cuando se anuncia el lugar de nacimiento del Mesías, de aquel que vendrá, porque el que vendrá es Dios mismo. Decía la palabra, dice también en Isaías capítulo 35, Dios mismo vendrá y os salvará. El Eterno tuvo que tomar nuestra naturaleza, el Eterno vestirse de humanidad, el Eterno tomó nuestra naturaleza. Así que dice Miqueas capítulo número 5 versículo 2. Leemos allí cuando está hablando de Belén Efrata. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Hijo es eterno. Eh, Y el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios desde la eternidad. O como le dijo a los judíos que no creían en él, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero el Espíritu Santo también es eterno, según Hebreos capítulo número 9. Hebreos 9, verso 14, dice el autor, hablando de que la sangre de los toros y machos cabríos no pueden, no pueden purificar nada, pero dice, o si o purificaban algo nomás, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. Así que el Espíritu Santo también es, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. ¿Acaso no eres tú, Jehová o Yahvé, mi santo Elohim, desde la eternidad? Tú no mueres. Esto está citado de la Biblia textual. Tú no mueres. Él es
eterno. He aquí, Dios es grande, más de lo que podemos entender. El número de sus años es inescrutable. El número de sus años es inescrutable, es decir, no se pueden contar, no se puede hacer un escrutinio, no se puede sondear. El número de sus años es inescrutable. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eterno. Pero, ¿qué más es eterno? Siendo Dios eterno, hay un pacto hecho por Él eterno. Un amor, el amor del Señor es eterno, con amor eterno te he amado. Y allí están las citas para que ustedes se las puedan después eh, buscar en sus Biblias. El, el pacto eterno, un amor eterno, un sacerdocio eterno, sus caminos son eternos, su justicia por lo tanto es eterna, y la palabra de Dios nos habla de su salvación eterna. La salvación de nuestro Dios es eterna y nosotros hemos conocido esa salvación eterna. Pero voy a leer Isaías 45:17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Pero el Nuevo Testamento nos habla de esa eterna salvación, eterna salvación. Su salvación es eterna. Y por eso el Señor nos habla de la vida eterna. Y por supuesto, el texto más famoso de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O Juan también en capítulo 3 verso 36. Juan 3:36, que nos habla también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene vida eterna. Y así, el nombre eterno del Señor, un nombre eterno, el Señor nos promete una consolación eterna y toda esa esperanza gloriosa para los salvados, la consolación eterna. Pero ¿qué pasa con aquellos que desprecian la salvación del Señor? También tendrán confusión eterna, según el Jeremías 20:11 o Daniel capítulo 12, verso 2. En Daniel capítulo 12, versículo 2, allí habla de, de aquello, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua o eterna. Otros para confusión perpetua, para confusión eterna. Y también aquellos que no creen tendrán que experimentar el fuego eterno, como dijo el Señor Jesucristo, ese fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y por lo tanto ese fuego eterno es un castigo eterno. Pero también hay un evangelio eterno. El evangelio nos recordará a los salvados que fuimos salvos por pura gracia, que el Señor nos concedió la vida eterna por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Pero a los perdidos les recordará que ellos despreciaron este evangelio glorioso. Ellos despreciaron la salvación provista, esta salvación eterna, esta vida eterna provista por el Señor. Así que si hay personas que aún no han creído en el Señor Jesucristo como el Salvador, el Señor ofrece vida eterna, porque el eterno Dios quiere que nosotros vivamos con Él
por la eternidad también. Nuestro Dios es eterno. Así que otro de sus atributos es la eternidad. Pero hay varias expresiones para describir la eternidad de Dios. ¿Y cuáles son estas expresiones? Para siempre, como en Éxodo capítulo 3, Éxodo 3, verso 15, Éxodo 3, 15. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, el eterno Dios. Con él se me recordará por todos los siglos, por todos los siglos, para siempre. Y también la expresión desde el siglo y hasta el siglo. Claro, cuando nosotros hablamos de siglo, hablamos de 100 años, pero la idea aquí es desde la eternidad y hasta la eternidad, como en el Salmo 90, por ejemplo. En el Salmo 90, ese salmo escrito por Moisés, versículo 2. Salmo 90, versículo número 2, dice Moisés allí. Vamos a leer verso primero. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, desde el Olam hasta el Olam, como veíamos la semana pasada, tú eres Dios. De generación en generación, como dice el Salmo 72, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Y todas esas citas hablan de aquellas expresiones que están para describir la eternidad de nuestro Dios. O como dice la palabra, el primero y el postrero, o el primero y el último. Isaías 41, versículo 4. Dice allí, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Yo mismo con los postreros. 40, Isaías también 44, versículo número 6. Isaías 44, 6, que dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y no fue lo mismo que expresó nuestro Salvador, yo soy el primero y el último, perdón. Yo soy el primero y el último. Cuando se presentó allí en el libro del Apocalipsis a, a Juan, el primero y el último. Así que ahí tenemos otro de los atributos del Señor, su eternidad. Su eternidad. Vamos con otro atributo, su omnisciencia. Su omnisciencia. Cuando, ¿qué significa esto? Dice Arthur Pink, Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y a todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Conoce perfectamente todo detalle de la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Conoce lo que está en tinieblas, según Daniel 2:22. Nada escapa a su atención, nada se le puede esconder, no hay nada que él pueda olvidar. Dios, nuestro Dios es omnisciente. Antes de ir a la omnipresencia, vamos a leer en, en el Salmo 139, por favor. Salmo 139. Y en este salmo, es un salmo precioso, este salmo precioso, el Salmo 139,
Allí tenemos la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Dios. Dice Salmo 139, verso primero, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nuestro Dios lo conoce todo, todo, absolutamente todo. Aquello que es real, aquello que es posible, aquello que es imposible, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, del presente, del futuro, Dios lo sabe todo, todo. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, Él incluso conoce y tiene contados nuestros cabellos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, dice el salmista, no lo puedo comprender. Y eso debe darnos a los creyentes, nos debe dar consuelo, que Dios conoce, que nos conoce totalmente. No hay nada que escape a su conocimiento y eso debe darnos consuelo, pero aquellos que no le conocen deben temblar ante esta realidad. Dios es omnisciente, pero también Dios es omnipresente. Como le decía a Jeremías, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Y seguimos leyendo ahí en el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nuestro Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está presente en todo lugar. Todo Dios al mismo tiempo en todo lugar. Esa es la omnipresencia. Como le decía Pablo a los atenienses, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios es omnipresente. Pero además, nuestro Dios es omnipotente. Su omnipresencia, eh, antes de ir a la omnipotencia, ¿qué significa? La omnipresencia significa que Dios está presente en todo lugar. Dios está cerca. Pues eso es lo que la palabra significa, junto a, cerca de, aquí, en todo lugar. Él está cerca de todo y de todos. Él está aquí. Él está junto a usted, donde sea que usted pueda estar, dice A. W. Tozer. Dios está cerca.
y su omnipresencia, así como su omnisciencia, debe ser un consuelo para nosotros que Dios nos conoce, cuan- cuanto más también su omnipresencia. Yo estoy contigo, mi presencia irá contigo. Lean, por ejemplo, lean, por ejemplo, Jeremías, cuando Dios envía a Jeremías a, a una labor difícil, que era ir a hablar a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué le dice el Señor? Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo como poderoso gigante, yo estoy contigo. Su omnipresencia es algo que debe darnos consuelo. Y nos recuerda también las palabras de nuestro Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días su omnipresencia. Pero Dios también es todopoderoso u omnipotente. La omnipotencia de Dios. Y dice Génesis 17:1, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso o el Dios omnipotente. Y el Señor, mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No hay nada que escape al poder de nuestro Dios. Dios puede hacer todo lo que Él quiere porque Él es omnipotente. Y si seguimos leyendo también en el Salmo 139, dice David, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Nuestro Dios, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios eterno, es nuestro Dios. ¿Y qué significa su omnipotencia? La palabra proviene, por supuesto, de omni, que significa todo, y potente, que significa capaz de hacer y tener poder. Y por tanto, omnipotente significa capaz de hacer todo, y hablando de una persona, Dios, tener todo el poder. Quiere decir tener todo el poder que existe. Todopoderoso significa tener una infinita y absoluta plenitud de poder. Cuando usted usa las palabras infinito y absoluto, solo puede estar hablando de una persona, Dios. Solamente Dios, el Dios omnipotente, todopoderoso, es infinito, absoluto, eterno, inmenso, glorioso. Pero aún nos quedan algunos otros. Su soberanía. Dios es soberano, que dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. ¿Por qué puede decir eso el Señor? Porque Él es eterno, porque Él es infinito, porque Él es Dios grande y poderoso, porque Él tiene todo conocimiento, porque Él está presente en todo lugar a la vez,
porque Él es el Todopoderoso, por lo tanto, Él también es soberano. ¿Quién le dirá a Él qué haces? Por eso Dios dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Él puede hacer lo que Él desea. ¿Qué es cuando hablamos de soberanía? ¿Qué es la soberanía de Dios? Es la supremacía de Dios, que Dios es rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad, tanto en las huestes de los cielos como entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el omnipotente, el poseedor de toda la potestad de los cielos y la tierra, de modo que nadie puede hacer fracasar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Nadie, nadie puede hacer eso. Esta es una definición que da Arthur Pink en su libro también, Los atributos de Dios. Y dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, todo lo que quiso. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder, porque Él conoce todas las cosas, absolutamente todo lo conoce. Por lo tanto, Él puede hacer como Él desea. Todo lo que quiso ha hecho. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, que Él es Señor absoluto sobre la creación. Es decir, que su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control, nada que Dios no haya previsto y planeado. Significa que aún la ira del hombre en última instancia alabará a Dios y Él reprimirá el resto de las iras. Como dice el Salmo 76, verso 10, que leo, Salmo 76, 10, perdón, me pego la página. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Ese es nuestro Dios. Significa que cada criatura en la tierra, en el cielo y en el infierno finalmente doblará la rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, como dice Pablo en Filipenses capítulo número 2, versículo 10. La soberanía de Dios lógicamente implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. La soberanía de Dios significa que Él puede hacer cualquier cosa. Perdón, no significa que Él pueda hacer cualquier cosa, sino que puede hacer cualquier cosa que desea hacer. Por lo tanto, es necio pensar que Dios puede hacer cualquier cosa, pero es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. Es bíblico pensar que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer, porque Dios es absolutamente libre. Nadie puede obligarlo, nadie lo puede estorbar, nadie lo puede detener. Dios tiene libertad para hacer como le plazca, siempre, en todo lugar y por siempre. Lo dice A.W. Tozer también. Pero esto es importante. Es bíblico, es necio pensar que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. Un hombre de Dios del pasado contaba que había un hombre que se oponía a Dios y que, y que retaba a un hombre de Dios del pasado
y a los creyentes en el pasado y les decía, si Dios existe, que Dios le doy plazo hasta mañana para que me quite la vida. Si Dios existe, le doy plazo hasta mañana para que me quite la vida. Y llegó el día que él quería, pero otro hombre de Dios dijo, ¿y qué se cree ese señor? ¿Que Dios va a hacer lo que él quiera? ¿Que él va a manipular al soberano? ¿Que él va a manipular al eterno Dios, al omnipotente? Nuestro Dios puede hacer cualquier cosa que él quiera hacer. Así que es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer, porque Dios es absolutamente libre. Nadie puede obligarlo, nadie lo puede estorbar, nadie lo puede detener. Dios tiene libertad para hacer como le plazca, siempre, en todo lugar y por siempre. Esa es su soberanía. Pero también nuestro Dios es trascendente. La trascendencia de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, porque nuestro Dios es excelso sobre todos y tú eres excelso sobre todos. O como dice en el libro de Job, descubrirás los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Nuestro Dios trasciende todo. Está más allá de todo límite, de todo conocimiento. Nuestro Dios es trascendente. ¿Y qué significa eso? La trascendencia es un término de origen latino que significa ascender más allá, sobrepasar, exceder todos los límites. Cuando decimos que Dios es trascendente, nos referimos a que Él está totalmente por encima de su creación, no está sujeto a limitación alguna. Él es absolutamente independiente, como veíamos su seidad, y está más allá de todo lo que existe. Esto es la trascendencia de nuestro Dios. Y vamos a terminar con esta por la hora. La inmanencia de Dios. Y este es un término, así como tal vez la aceidad de Dios, la inmanencia de Dios también es un término que vale la pena conocer. Es verdad que Dios morará sobre la tierra, decía Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué es la inmanencia? Cuando decimos que algo es inmanente, es que existe u opera dentro, inherente, que que permea todas las cosas. La inmanencia de Dios se refiere a la relación de Dios con el mundo, que Él opera activamente en él, lo sostiene por su causa efectiva y está continuamente presente. Aunque Dios está infinitamente por encima de su creación, Él es trascendente, a su vez está también presente en la totalidad de ella para sustentarla y gobernarla. Eso dice A. W. Tozer, o como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de la grandeza, de la gloria, de las glorias de nuestro Señor, dice Hebreos 1:3, Él sustenta
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ah, perdón. Pero quiero leerles algo que escribe A. W. Tozer respecto de la inmanencia para entender el concepto de la inmanencia de Dios, que Él permea todas las cosas, que Él contiene todas las cosas. Podemos pensarlo así. El balde que es hundido en las profundidades del océano está lleno del océano. El océano está en el balde, pero además el balde está en el océano, rodeado por él. Esta es la mejor ilustración que puedo dar de cómo Dios mora en su universo y sin embargo el universo mora en Dios. Dios es inmanente. Dios está en el universo, Dios mora en él y sin embargo el universo también mora en Dios. Es como Dios es el tremendo océano que llena el balde. El balde contiene un poco del océano. El balde que es hundido en las profundidades del océano está lleno del océano. El océano está en el balde, pero además el balde está en el océano rodeado por él. Nuestro Dios es inmanente y le dejo de tarea, nuestro Dios es inmutable. Yo, Jehová, no cambio. Dios no puede cambiar porque Él es eterno, porque Él es glorioso, porque Él es nuestro bendito y glorioso Dios. Algunos de sus atributos bien rápidamente, pero nos dice la palabra eh, del Señor, que es por qué es importante que nosotros hablemos de Él. En otro tiempo, dice la palabra, en, la primera epístola de Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las excelencias, para que anunciéis los atributos de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo conozco a una persona y yo amo a esa persona, piensen en las madres, piensen en una madre cuando su hijo se ha destacado en algo, por ejemplo, en sus estudios. Su hijo es un hijo destacado, su hijo eh, hace que esa madre se sienta feliz, orgullosa. ¿Qué hace esa madre? Esa madre habla de los atributos, esa madre habla de las excelencias, esa madre habla de las virtudes de su hijo. ¿Cuánto más nosotros, si conocemos a nuestro Dios, vamos a hablar de sus virtudes, de sus excelencias, para decir, ese es el Dios que nos amó? Y hemos solamente descrito aquellas virtudes que son propias, inherentes al Señor. Solamente Él las posee. Pero hay otras que Él quiere compartir con nosotros. Él quiere compartir su amor. Él quiere compartir su bondad. Él quiere compartir con nosotros su santidad. Sed santos porque yo soy santo. Pero hay otras cosas que son inherentes a Él. Estos son sus atributos incomunicables. Bueno, nos hemos pasado unos minutos. Que el Señor bendiga su palabra y ha sido muy grato poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor les bendiga a cada uno. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que en ella tenemos. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, porque tú quieres que te conozcamos, que disfrutemos, como dijo el Señor, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, nuestro Padre, porque has mostrado en tu palabra tus glorias, tus excelencias, tus atributos, tus glorias como tu aceidad, como tu eternidad, como tu inmensidad y todo aquello que hemos visto en esta noche. Ciertamente hemos visto una ojeada, un, un barniz de aquello. Podemos seguir sacando provecho, podemos seguir meditando en ello y podemos seguir profundizando en ello, porque queremos conocerte. Padre, te damos gracias y rogamos tu bendición para cada uno de los hermanos que conforman la asamblea allí en Santiago. Gracias, nuestro Dios. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros. Bendice a tu pueblo en todo lugar. Bendice a la asamblea de Conchalí. Bendice a la asamblea en otros lugares también. Nos encomendamos a ti, dándote muchas gracias en el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.